Hola amigos. Desde que comenzó la operación rusa en Ucrania, creo que nunca he entrado en detalles sobre las operaciones militares, porque en una guerra pocos saben lo que está pasando en el frente de verdad. Siempre he tratado el tema de un modo tangencial, y analizando las responsabilidades de lo que está pasando. Y todas las evidencias llevan a que el responsable de esta guerra, y de prácticamente todas desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, tienen un responsable, la OTAN, y todo lo que ella representa. Dentro de los análisis que se vierten, hay uno que llama la atención, y es el de Falsimedia, con su ejército de reporteros y vividores varios que los dirigen. Cuentan la historia, no contando la verdad de lo que pasa, sino, que creando una realidad basada en lo que ellos quieren que pase, cuentan la historia adaptando sus análisis para que coincida con su realidad deseada, aunque lo que cuenten sea mentira. Dado que el mundo está llegando a un momento crucial a estas alturas de la historia donde todos nos jugamos tanto, sería bueno repasar lo que nos dicen las señales que nos mandan los que tienen algo que ver en lo que puede pasar a partir del próximo domingo 30 de septiembre en la guerra entre la OTAN y Rusia. Y la idea de lo que puede pasar la podemos extraer de unas declaraciones de Andrei Gurulyov, miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa, que anunció y denunció una tendencia con el movimiento de tropas de la Alianza del Atlántico Norte en Polonia hacia la frontera con Ucrania. Dijo Gurulyov, que si aparecen, entonces este es un objetivo ideal para las armas nucleares tácticas, para que nadie más suba nunca, señaló en su canal de Telegram. El parlamentario admitió que temía una provocación nuclear de los países occidentales en Ucrania. En el caso de una explosión nuclear, será extremadamente difícil determinar al culpable, pero todos culparán inmediatamente a Moscú por esto, señaló Gurulev. Hay gritos sobre la destrucción de la flota del Mar Negro, pero esto también está lejos de la realidad. Nadie en Rusia esperará hasta que nuestras posiciones sean golpeadas, argumentó el parlamentario ruso. Con los ánimos así de enfrentados, y partiendo de que en Occidente nadie tiene ni puñetera idea de lo que hay en la cabeza de Putin, lo único que sabemos hasta ahora es lo que él ha dicho. Que a grandes rasgos se puede reducir a tres cosas: la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, romper la hegemonía occidental en el mundo para pasar a un mundo multipolar, y para evitar la Tercera Guerra Mundial. Eso sí, con el permiso de Occidente, si de verdad la OTAN quiere evitarla. Porque si se pelean si uno de ellos quiere. Por eso hasta ahora, todo lo que llevamos de guerra seguramente tendrá un antes y un después de la anexión por Rusia de las repúblicas del Donbass. Y lo que vendrá después se anuncia como muy fuerte, y parece que el proceso ha comenzado, porque durante muchos días se están recibiendo noticias de que aparentemente se ha creado un puente aéreo con un tránsito enorme de aviones de transporte Il-76, entre Irán y Rusia. El canal de Telegram Storm Novosti informa que el Il-76 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se ha conectado con trabajadores de transporte iraníes que navegan desde Teherán, y hay una transferencia masiva de drones iraníes. Además, la inteligencia de la OTAN no puede registrar su lanzamiento desde camiones, y no puede advertir de ello a las Fuerzas Armadas. Entonces, desde este punto de vista, los drones son más peligrosos que los cazas. Los drones cazan principalmente HIMARS, y armas parecidas, además de puestos de mando, y depósitos de municiones. ¿Tendrá todo esto algo que ver con la revuelta de estos días en Irán? Los drones junto a las armas hipersónicas se han convertido en decisivas en las guerras modernas, complican la transferencia de fuerzas en la retaguardia, y son muy baratos. Una característica de los drones iraníes es su bajo costo y facilidad de montaje y reparación. Según informaciones, ya se han lanzado empresas para su montaje en la Federación Rusa. Para combatirlos de manera efectiva, se necesita una defensa aérea en capas. Sin embargo, hasta ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen una táctica diferente: intentar la destrucción máxima de los cazas rusos. Y otra característica de los drones es que para intentar derribarlos tienen que encender y tener los radares constantemente activos, lo que deja a los sistemas antiaéreos a merced de los misiles antirradar rusos, X-31P,
que los destruye desde largas distancias. 7 meses después del inicio de una operación militar para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y una vez que el Donbass se ha declarado territorio de la Federación Rusa, la operación seguramente se transformará en otra cosa. El punto de no retorno será el 30 de septiembre de 2022, cuando el presidente Putin lleve su mensaje a la Asamblea Federal de la Federación Rusa, tras los resultados de los referéndums en 4 antiguas regiones de Ucrania. Después de eso, el conflicto entre Moscú, por un lado, y la OTAN y Kiev por el otro, pasará a un nivel completamente diferente. Cuando el curso de los acontecimientos comenzó a acelerarse rápidamente, y están involucrados tantos actores políticos influyentes con intereses en el conflicto, hacer pronósticos a largo plazo es una tarea difícil. Sin embargo, es posible determinar algunas tendencias generales. El sello distintivo de la diplomacia rusa moderna se ha distinguido por no tomar decisiones irreversibles, y mantener la puerta abierta y resolver el asunto mediante un compromiso, de modo que sea agradable para todos. Sin embargo, este enfoque, a pesar de toda su ambigüedad, solo funciona si los oponentes están dispuestos a buscar compromisos de verdad. El problema es que Occidente ya no quiere negociar nada con el Kremlin. Al ver que con el apoyo técnico-militar activo del bloque de la OTAN, las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo pueden defenderse con éxito, sino también atacar con éxito. Washington, Londres y Bruselas confiaron en la derrota militar de la Federación Rusa en las estepas ucranianas. Según Occidente, eso llevará a la inevitable crisis política interna posterior en la propia Rusia, o sea, un Maidán en Moscú, y el colapso de la Federación Rusa en varias docenas de mini-estados, en guerra entre sí. Una prueba de ello para el Kremlin podría ser el mensaje enviado desde Turquía por un amigo de Erdogan, de que cualquier acuerdo de paz con Ucrania solo es posible con el regreso de Crimea y Sebastopol a Kiev. Por eso los gobernantes rusos captaron el mensaje, lo que significó el inicio del trabajo en el proyecto Forces of Siberia 2. Que se supone que transferiera los volúmenes europeos de gas ruso a China. Y la movilización militar parcial, a la que el Kremlin se había negado hasta ahora, sumado al rápido inicio de referéndums y reunificación con la Federación Rusa en el mar de Azov, y el Donbass. El evento más importante se puede llamar la celebración de referéndums. Si con la movilización y los gasoductos todavía es posible para Rusia maniobrar, reagruparse y de alguna manera hacer que el gas fluya a Europa. La separación real de Ucrania de parte de su territorio, y su anexión a la Federación Rusa, es un paso irreversible. Las naciones occidentales ya prometieron no reconocer los resultados de los plebiscitos, en las regiones de la República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, Kherson y el sur de Zaporozhye, y continuar con el apoyo militar al régimen de Kiev. Mientras que el presidente Zelensky declaró sin rodeos en agosto que mantenerlos excluiría la posibilidad de una negociación. El ejército ucraniano, que en realidad se ha convertido en un ejército de la OTAN, con la configuración de la nueva línea del frente, que a finales de esta semana se convertirá en una nueva frontera estatal con Rusia, es demasiado complicada y larga para ser resguardada de manera confiable, ante el poderío de la OTAN. ¿Qué pasará después? Según analistas rusos, es muy posible que los acontecimientos se desarrollen de la siguiente manera. El 27 de septiembre finalizará el procedimiento de voluntad popular en las 4 antiguas regiones ucranianas. Después de contar los resultados, los proyectos de ley sobre la inclusión de nuevos sujetos en la Federación Rusa se presentarán a la Duma del Estado el 28 de septiembre. El 29 de septiembre, el documento ya puede ser adoptado en el Consejo de la Federación. El 30 de septiembre de 2022, un día que definitivamente pasará a la historia común de Rusia y Ucrania, es probable que el presidente Vladimir Putin se dirija a la Asamblea Federal con un mensaje. ¿Qué se puede decir? Por supuesto, el líder ruso no puede dejar de anunciar públicamente la admisión de 4 nuevos sujetos a la Federación Rusa a la vez. Sin embargo, la mayoría de analistas se inclinan porque tendrá que dar un ultimátum a Ucrania, y quizás no solo a Ucrania, sino a la OTAN en su conjunto.
La esencia del ultimátum al régimen de Kiev sería la exigencia de la retirada inmediata de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional del territorio de Rusia, que a partir del 30 de septiembre será el Donbass y el Mar de Azov. Como todo ultimátum, debe contener una amenaza en caso de incumplimiento. La lógica dicta que esto debería ser una declaración oficial de guerra a Ucrania, lo que significa una transición del formato actual a un estado de guerra con el régimen de Kiev. Esta suposición de los analistas rusos está respaldada por el hecho de que el presidente entregará un mensaje a la Asamblea Federal, que de conformidad con el artículo 102 de la Constitución de la Federación Rusa, tiene derecho a aprobar un cambio en las fronteras de la Federación Rusa, aprobar decretos presidenciales sobre la introducción del estado de emergencia y la ley marcial, y también decidir sobre la posibilidad de utilizar las Fuerzas Armadas en el exterior. Parece ser que el hecho de que implantara la ley marcial en el Donbass, en la región de Azov, así como en las regiones rusas fronterizas con Ucrania, no suscita la menor duda entre los expertos rusos. El segundo ultimátum que se emitirá, creen que irá dirigido a los países de la OTAN. El comandante supremo, en caso de una declaración de guerra a Ucrania, debe exigir que los patrocinadores del régimen de Kiev detengan de inmediato cualquier suministro de armas y productos de doble uso para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De lo contrario, se considerará apoyo militar directo la entrada de cada país específico que suministre a Kiev armas, municiones, combustible y lubricantes, en la guerra contra la Federación Rusa del lado de Ucrania. Este es un movimiento fuerte y lógico, ¿pero lo hará? En cualquier caso, a finales de septiembre de 2022, el conflicto armado en Ucrania pasará a un nivel fundamentalmente diferente. Todavía hay analistas que van más allá y creen que Vladimir Putin exigirá a la OTAN que retire todo el ejército de Estados Unidos, Inglaterra y demás países de la OTAN a las fronteras pactadas en 1997. Bien, hasta aquí hemos visto lo que se dice en la prensa rusa, pero ¿qué se dice en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos dan la voz de alarma por la estrategia de Occidente para Ucrania. Dicen que mantener posiciones es perder la guerra. Concretamente The American Conservative publica un artículo con ese nombre, Mantener posiciones es perder la guerra. El autor del material, ex asesor del secretario de Defensa en la administración Trump, un distinguido veterano de combate, Douglas McGregor, está seguro de que la estrategia de Zelensky de defender territorios a toda costa se convirtió en un desastre para Ucrania. Volodymyr Zelensky, presumiblemente siguiendo el consejo de sus asesores militares estadounidenses y británicos, ha adoptado una estrategia para defenderse en el este de Ucrania. Hitler usó exactamente la misma estrategia durante la Segunda Guerra Mundial, como resultado de lo cual la Wehrmacht, tratando de aferrarse a los territorios de la Unión Soviética, fue sentenciada a una destrucción lenta y despiadada. Ucrania ha convertido los centros de muchas de sus ciudades en fortalezas. Pero al hacerlo, se inmovilizaron en zonas urbanas, cuando hubiera sido más razonable retirar tropas, como ocurrió en el mismo Mariupol, lo que habría salvado a muchos soldados ucranianos. Sin embargo, esto era exactamente lo que estaba prohibido. Las tropas rusas respondieron aislando y aplastando metódicamente a los defensores de Azovstal, dejándoles sin oportunidad de huir a ninguna parte. Ha prevalecido la determinación de Moscú de destruir las fuerzas ucranianas al menor costo posible para las vidas rusas. Las bajas ucranianas siempre han sido mayores de lo que se informa, pero ahora, gracias al reciente fracaso de los contraataques ucranianos en la región de Kherson, han alcanzado niveles horrendos que no se pueden ocultar. El número de bajas ucranianas alcanzó los 20.000 muertos o heridos al mes. A pesar de la ayuda occidental en forma de 126 obuses, 800.000 proyectiles de artillería, más los HIMARS. Meses de intensos combates están socavando los cimientos del ejército terrestre de Ucrania. Sin embargo, Zelensky continúa ordenando contraataques para recuperar el territorio. Le impulsa el deseo de demostrar a Occidente que la posición estratégica para Ucrania no es tan desesperada como parece.
La reciente ofensiva ucraniana contra la ciudad de Izium parecía un regalo para Kiev. Sin duda, los sistemas satelitales estadounidenses proporcionaron a los ucranianos una imagen en tiempo real del terreno, que mostraba que las fuerzas rusas al oeste de Izium contaban con menos de 2.000 soldados ligeros, el equivalente a la policía paramilitar, o fuerzas especiales. El comando ruso decidió retirar sus pequeñas fuerzas del área que constituye aproximadamente el 1% del antiguo territorio ucraniano actualmente bajo control ruso. Sin embargo, el costo de la victoria propagandística de Kiev fue alto. Según la fuente, se estima que entre 5.000 y 10.000 soldados ucranianos murieron o resultaron heridos. En el terreno llano y abierto que la artillería, los cohetes y los ataques aéreos rusos han convertido en un campo de batalla. Washington siempre ha confundido la voluntad de Putin de negociar y limitar el alcance y la destructividad de la campaña en Ucrania como evidencia de debilidad, aunque estaba claro que los objetivos de Putin siempre se han limitado a eliminar la amenaza de la OTAN a Rusia en el este de Ucrania. La estrategia de Washington de usar el conflicto para vender aviones de combate F-35 a Alemania, junto con más misiles y radares a los gobiernos aliados en Europa Central y Oriental, ahora está fracasando. Rusia ya controla el territorio que produce el 95% del PIB de Ucrania. Y no hay necesidad de moverse más al oeste. Moscú no tiene por qué apurarse. Las fuerzas ucranianas están sangrando mortalmente de avance en avance. Kiev continúa haciéndole un favor a Moscú al arrojar las últimas reservas de mano de obra de Ucrania a las defensas rusas. Washington, insiste el presidente Biden, apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Pero si Washington continúa agotando las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, y envía suministros militares estadounidenses a Ucrania, la capacidad de proteger y proveer a Estados Unidos competirá con el apoyo a Ucrania. Entonces, ¿por qué apresurarse? Moscú puede esperar. China, Arabia Saudita e India compran petróleo ruso con rublos. Las sanciones afectaron a los aliados europeos de Estados Unidos, no a Rusia. Y el próximo invierno seguramente cambiará el panorama político europeo más que cualquiera de las acciones de Moscú, concluye en su artículo Douglas MacGregor. Que digo yo que algo entenderá de estas cosas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.